Sean ustedes bienvenidos a este programa de Aventura de Sofía. Vamos a narrar todo el aspecto de la filosofía, palma a palma, paso a paso, y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el pensamiento. Un pensamiento interesante, aunque inclusive genera también un poco de incertidumbre por la pregunta de la vida, las preguntas. Y vamos a ir desarrollando de qué manera el aspecto de la filosofía se va metiendo en la vida del hombre. Ahora, es importante que lo traigamos aquí a este programa y nos preguntamos de qué manera surgió la filosofía. Si nosotros hacemos un poco de historia, nos remontamos a partir del siglo VIII. En el siglo VIII, a partir del mundo griego, tenemos a dos poetas importantes, que aquí lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir plasmando de manera clara. Uno de ellos tenemos a Homero. Homero, como ustedes saben, y lo hemos visto a lo largo del tiempo, las obras de Homero son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea trata de algo fantástico, trata de algo heroico, trata de conceptos contradictorios, comúnmente como se le llama dialéctica. Muerte, vida, desarrollo, también finalidad. Esas cosas se ve en la obra de la Ilíada y la Odisea, y habla también del aspecto heroico de los héroes. Podemos ver inclusive al propio Aquiles, vemos también al maestro Aquiles Fénix, vemos a Héctor, con ese gran dilema ético de Héctor, si salía o no salir a pelear con Aquiles. Es importante mencionar que el mundo griego no tuvo, como lo fue en su momento los judíos, como lo fue en su momento el cristianismo primitivo, una literatura sagrada. Ellos no tenían en sí un libro sagrado, ellos tenían poesía. Entonces Homero lo estamos viendo en el siglo VIII a.C., que dice en su poesía cómo se va desarrollando el aspecto fantástico, heroico, de unos personajes que tienen que ver con la parte de los dioses. Ahora tenemos a otro poeta, Hesíodo. Hesíodo tiene dos obras interesantes. Una de ellas es la Teogonía. La Teogonía va a ser un punto importante porque en el aspecto religioso, en el mundo griego, en el siglo VIII, la Teogonía narra el origen de los dioses, como el Poseidón, como el dios Apolo, Atenea, que se asocia con la inteligencia, el propio Zeus, que se asocia con los rayos, el tridente de Poseidón, que se asocia con las tormentas. Tiene que ver con el origen de los dioses, el concepto de la Teogonía de Hesíodo. Pero Hesíodo también tiene otra obra interesante, se llama Los trabajos y los días. Hace alusión Hesíodo el aspecto humano, el trabajo, la perspectiva, la virtud, la justicia, de cómo algunos pueden vivir, otros mueren y demás. Pero tanto Hesíodo como el propio Homero, dentro de este mundo griego, ellos creían que el hombre muere y ya no hay más. Hay una muerte orgánica y no existe ni espíritu y no existe ni otra vida después de la muerte. Hasta ahí tenemos el concepto poético. Ese libro aportó grandes ideas a la filosofía, que ahorita lo vamos a ir viendo. Pero además hay otra influencia interesante. Tenemos a otro poeta que entra dentro de un mito, un relato, una leyenda, pero sin embargo está ahí presente. Este poeta aparece ya en el siglo VII a.C., llamado el poeta Orfeo. Este poeta, por vez primera, empieza a hablar sobre que el hombre tiene un alma, no es orgánico, como decían los poetas Homero y Hesíodo. Tiene un alma, y ese alma va a generar una transmigración, que ya más adelante lo vamos a ver en el propio Pitágoras, que habla sobre la metempsicosis, la transmigración de las almas. Este poeta, el poeta Orfeo, narra que en el hombre existe una chispa de lo divino. A esa chispa se le llama daimon, es decir, ese demonio, ese espíritu que está en el hombre. Ese tipo de chispa va a generar en el hombre una transmigración. El cuerpo va a morir, dice el poeta Orfeo, pero el alma, con base a lo que va haciendo en su vida, va transmigrando, se va reencarnando en cuerpos hasta que aprenda y ahora sí regresa con lo eterno. Esa concepción muy interesante, porque más adelante, en el siglo VI a.C., lo vamos a ver en una religiosidad en el mundo oriental, que es el budismo.
pero ya en su momento lo vamos a comentar palma a palma, ese tipo de filosofía budista. Pero ahora, bien, el poeta Orfeo habla sobre un castigo y un premio. Eso fue como el dilema ético que más adelante lo va a tocar Séneca, ya cuando miremos la filosofía romana. Va así la cuestión: ¿hago yo el bien o hago el mal? Es un dilema ético. Y si yo hago el mal y muero, y si hago el bien muero también, ¿qué premio tengo? Y el poeta Orfeo entra con esa concepción y dice, bueno, tu premio será que te vas a ir con la divinidad, con lo eterno. Aquí no vamos a hablar todavía de un Dios como lo conocemos en el judaísmo o el cristianismo. El poeta Orfeo trae una concepción distinta que, si nosotros no entendemos muy bien esta concepción del poeta Orfeo, va a ser muy difícil comprender a Heráclito, muy difícil comprender al propio Platón y a la concepción del propio Aristóteles sobre el alma. Aquí viene ya con el poeta Orfeo. Ese tipo de concepto va a irradiar, va a contagiar a lo que va a ser nuestro primer filósofo, que ahorita lo vamos a narrar. Bien, esa es la perspectiva, ese es el campo, podría decirse, de la propia filosofía, muy contagiada del aspecto religioso, muy contagiada del aspecto también artístico. Ahora bien, voy a retomar un concepto interesante que ya lo comentó el propio Hegel, el filósofo alemán, en su tratado sobre historia de la filosofía. Habla que el arte, habla precisamente que la filosofía, la estética, son el principio del espíritu absoluto, es decir, que siempre va a estar constantemente en el hombre en el futuro. Bien, ese es el poeta Orfeo. Ahora bien, uno se pregunta inclusive si todos los pueblos, toda comunidad, toda región pueden hacer filosofía. ¿En qué radica hacer filosofía? ¿Será acaso que todo el mundo puede hacer filosofía? Pues bueno, si nosotros podemos observar y ver, el fenómeno de la filosofía es un fenómeno del mundo griego. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué las otras comunidades no? Por ejemplo, a partir ya del periodo helenístico, con Alejandro Magno, que empieza ya el régimen de los Ptolomeos en Egipto, con un concepto nacionalista de Egipto, ellos llegaron a decir que los griegos tomaron de Egipto la filosofía, la primera vertiente. Dos, cuando empezó completamente también el origen helenístico, surgió el judaísmo, que había dicho que Platón había tomado ideas de Moisés. Esa es la siguiente tesis. Pero sin embargo, si nosotros analizamos, sea Egipto, sea Mesopotamia, sea los persas, sea los judíos, ellos, ¿por qué no hicieron filosofía antes que los griegos? Porque ellos tenían un convencimiento religioso, no racional. Es decir, los griegos empezaron a dividir lo que es el aspecto religioso y empezaron a interpretar todos los fenómenos a través de la razón, que eso se le llama logos. Ese tipo de logos empezó a tratar de describir lo que es la totalidad de las cosas. Por ejemplo, en el mundo de Egipto, cada vez que pasaba un fenómeno o acontecía algo, lo asociaban con los dioses. Era un mundo totalmente politeísta. En el mundo babilónico, que también contemplaba los astros y demás, lo asociaban también con las divinidades. Vuelvo nuevamente, el fenómeno filosófico es un fenómeno del mundo griego, porque ellos trataron de explicar el fenómeno de las cosas a través de la razón. Una razón sencilla, pero ya un poco descriptiva, interesante. Pero sin embargo, es necesario hacer una alusión a todo esto. Los griegos sí tomaron de ese mundo oriental, de Egipto, de Mesopotamia, sí tomaron cosas. Por ejemplo, tomaron de los egipcios la matemática. Los egipcios, ¿por qué usaban la matemática? Lo usaban para casos prácticos. Es decir, medir en qué momento el río Nilo no vaya a inundar el cultivo. Medir cuánto grano tengo que guardar para tiempos de escasez. Ese tipo de matemática se le llama matemáticas prácticas. Ahora bien, en el mundo, por ejemplo, en el mundo babilónico tomaron lo que es la astronomía. ¿Para qué? ¿Para qué lo tomaron? ¿Para qué lo usaban, por ejemplo, los babilónicos?
La astronomía lo asociaban los astros con los dioses. Es una concepción religiosa completamente. Pero los griegos lo transformaron, ese punto matemático que lo vamos a ver en Pitágoras, ese punto astronómico que ya lo vamos a ver con el mundo inclusive de los médicos pitagóricos, con Hipócrates, con Asclepio, ya lo vamos a ver en su momento, pero quiero que se den cuenta que el mundo griego, como no tiene un libro sagrado, empezó a desarrollar algo interesante, que es un concepto de filosofía. Ahora bien, este concepto de filosofía, ¿quién lo empezó a usar por vez primera? Es una pregunta y una controversia muy fuerte entre los expertos, pero podemos decir que el concepto de filosofía lo empezó a utilizar Pitágoras, que hacía alusión, aquí entra también un aspecto religioso. Los dioses no hacen filosofía, hacen sofía, porque ya saben la verdad. El hombre, como no sabe, está incompleto, está insatisfecho, tiene que buscar el amor a la filosofía, el amor a la sabiduría. Por eso precisamente es lo que se llama filosofía, amor a esa sabiduría que no se tiene, a ese conocimiento, a esa búsqueda. Los dioses no hacen esto. Como ellos ya conocen la verdad, tienen que, pues, ya está en acto completamente, que ya lo vamos a ver en su momento con el propio Aristóteles. Pero este conocimiento, esta búsqueda es lo que llevó al hombre a preguntarse más allá de las cosas que aparentemente estaban hechas. Ahora bien, ya vimos el aspecto de Homero, ya vimos el aspecto de Hesíodo, vimos una teoría interesantísima del poeta Orfeo, vimos también la supuesta influencia de otras culturas sobre la filosofía griega, cosa que no fue así. La filosofía es acción griega. Y ahorita vamos a ver otro punto interesante. ¿Qué tiene que ver la economía, la política con estos mundos, con este mundo del mundo griego? En primer lugar, es importante mencionar que la filosofía no surgió en la polis, no surgió en la ciudad, surgió en las comunidades, surgió en Tales, surgió en Éfeso, y ya más adelante vamos a regresar a la ciudad, que es Atenas, con Sócrates, Platón y Aristóteles. Esta filosofía surge en las provincias, surge en las colonias. ¿Por qué? Porque se empezó a desarrollar en ese tiempo un aspecto económico, un tipo de globalización, no como lo conocemos ahorita. Era una globalización de interacción. Llegabas a una comunidad y empezabas a desarrollar comercio, empezabas a ampliar, empezabas a trabajar. Ese tipo de comercio fue generando interacción de ideas, como se va a conocer actualmente una aculturación. Se fue desarrollando y se fue ampliando. Gracias a ese aspecto de la globalización, gracias a ese aspecto también de interacción, se fue mezclando una idea, o comúnmente se le llama un mestizaje. Esa es la primera templanza. Otro, en el mundo griego también había un aspecto de política, no un aspecto monárquico, como lo vamos a ver más adelante en el mundo griego o demás mundos. Ese aspecto no era un aspecto monárquico, sino un aspecto de democracia. Ya en su momento el barón de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, va a hablar sobre este punto de la democracia, un bullicio, un ruido. Eso es la democracia, donde cada uno participa, donde cada uno va viendo qué es lo que más le conviene. Ese tipo de democracia lo desarrollaron muy bien los griegos, y fueron ampliando su pensamiento más allá de todo comúnmente como se conocía. Ahora bien, ¿en qué momento y quién fue el padre de la filosofía? Este es también un pensamiento que nos ha venido para los filósofos, un pensamiento completamente, y va a ir desarrollando discrepancia. Pero sin embargo, puedo estar de acuerdo, y ya el propio Aristóteles lo comenta en sus tratados de metafísica, que el padre de la filosofía fue Tales. Tales fue un filósofo. Él nació en Mileto, es una comunidad en Asia Menor, en Oriente, que curiosamente parte de Oriente y se va a Occidente. Tales era un hombre que tenía facetas distintas, era político, era también un poco filósofo y demás.
Y él se dio cuenta inclusive que había fenómenos. Esa etapa de la filosofía se le llama la etapa presocrática, es decir, previo a Sócrates, y data del siglo VI al siglo V antes de Cristo. Y esa etapa, que es presocrática, también se le conoce como la etapa cosmológica, es decir, no va a haber una reflexión sobre el hombre, no va a haber una reflexión hacia el alma, no va a haber una reflexión hacia un Dios absoluto, sino hay una reflexión sobre el cosmos. ¿Quién hizo el cosmos? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Qué significa cada parte? Y demás. Entonces, el propio Tales empezó ya a visualizar y observar la Piscis, como se dice en griego, naturaleza. Fue un filósofo de la naturaleza, por eso se le llama esa etapa cosmológica. Empezó a observar y se dio cuenta que había fenómenos, que había cambios. Y entonces él llegó a decir que ahí viene completamente esa separación entre la razón y la religiosidad. Llegó a decir que todo procede del agua. El agua es el origen de todas las cosas. Todo está lleno de dioses, llegó a decir el propio Tales. Es decir, el agua como lo conocemos, el agua que tomamos o el agua que nos bañamos día a día, no es esa connotación, esas son cosas particulares, sino que el propio Tales llegó a decir que era general. Todo está constituido por agua, los árboles, los animales, las personas, está constituido con agua. Y ese agua es el que provoca la vida. Ese tipo de concepto ya lo vamos a ver ahorita en su discípulo, el propio Anaxímenes, que lo va a tomar también Anaximandro, el arché. El arché significa en griego principio. ¿Cuál es el principio de las cosas? Puede ser aquello, puede ser el otro, pero sin embargo en un aspecto religioso no podemos decir o asumir que, ¿y si Dios no hizo estas cosas? Si Dios no hizo esto, ahí viene el aspecto ya de la propia filosofía. Pero en otras culturas no va a haber eso, sino va a haber una intención religiosa. Ya cuando hablemos de la filosofía del mundo mexicano, nos vamos a dar cuenta en la propia filosofía náhuatl que hay un concepto de tradición religiosa, no filosófica. Pero en su momento lo vamos a ver. Nuevamente Tales, en el 585 a.C., predice un eclipse. Entonces dices tú, bueno, ¿cómo va a predecir esta persona un eclipse? Un eclipse solar es imposible y esto. Pero sin embargo, a través de una observación, se dio cuenta él que el fenómeno se puede observar, el fenómeno se puede ver. Eso es la propia filosofía. Ya actualmente, en el siglo XXI, nos vamos a dar cuenta que ya no se habla de una filosofía especulativa, como ese fue en el tiempo de Tales, sino se va a hablar de una filosofía aplicada. ¿Aplicada hacia dónde y para qué? Aplicada en el ser humano, sus condiciones, sus circunstancias, sus emociones, sus problemas, sus variables y demás. Pero en ese tiempo de la filosofía, una filosofía muy arcaica, pero sin embargo latente. Entonces Tales de Mileto fue el primer padre de la filosofía. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja este filósofo? Bueno, desde el punto de vista humildemente, nos deja el método de la búsqueda, el método de la duda, el método de hacer preguntas. Bueno, si esto es así, ¿no puede ser de otra forma? ¿Por qué existe algo y no la nada? ¿Por qué todo lo que existe es así? ¿No sería de otra manera? Esos son temas, yo creo que nos viene a la mente, que lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero sin embargo, esa es la primera etapa que vamos a ir viendo de la propia, en esta aventura de Sofía, para que se den cuenta que la propia filosofía tiene una mezcla en efecto religioso, pero se separó de ella, empezó a pensar. Tenemos al primer padre de la filosofía, que fue Tales, y ha pasado sin fin de filosofía, y sin embargo se ha fortalecido, porque el hombre va cambiando. Y podemos decir que esto fue una novedad para ese tiempo, una gran novedad. Creemos que en este siglo XXI todo lo que pasa es novedad. Yo discrepo de eso. Yo digo que en ese tiempo, a partir del siglo VI, en una comunidad lejana, rural, de aspecto
pues, de colonias, surgió la filosofía que fue una novedad para su tiempo, una novedad para nosotros, una novedad para realizar. Y es así como pues, terminamos este primer programa de la aventura de Sofía. Espero que más adelante nos podamos ver, nos podamos escuchar y vamos a seguir con esta aventura de la propia filosofía. Pues muchas gracias y me despido.